conductores B lo vamos a convertir en un solo conductor B. Y los conductores C lo convertimos en un solo conductor C. De modo que a la larga voy a tener tres conductores. Tres conductores. A, mayúsculas, A, B y C. Y ya podemos aplicarle la fórmula que conocemos. Esa es la estrategia, ¿no? Y dijimos además, ¿no? Y dijimos que, por ejemplo, la fase A. La fase A, el radio del conductor A mayúscula, porque son tres, B y C mayúsculas. El radio del conductor A mayúscula es este valor. Es el radio medio geométrico propio del subconductor, o sea, del A, o de la prima, porque son iguales, multiplicado por la distancia A' y a ello raíz cuadrada. Ese es el radio. Claro, acá se llama radio medio geométrico, pero este lo consideramos como si fuera el radio del conductor A, mayúscula, que no existe. Es decir, el conductor A mayúscula no existe. Es un modelamiento, ¿verdad? Es un equivalente. Eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo hacemos con el conductor B. Lo convertimos en uno solo. Acá está su radio, abajo. ¿Ve? Lo mismo hacemos con el conductor C. Lo convertimos en uno solo. Un solo conductor de radio acá está abajo. ¿Cuál es el radio medio geométrico de esas tres ternas grandes? Simplemente la raíz cúbica del producto de los tres radios calculados. ¿Eh? De las fases A, B y C mayúsculas calculadas. Cuando calculamos la distancia media geométrica, necesitamos las distancias entre A, B y C. ¿Se acuerdan? Mayúsculas, ¿ah? Que no existe. Yo necesito esta distancia. Después voy a buscar esta distancia. Y después voy a buscar esta distancia. Y ahí ya puedo hacer la raíz cúbica, el producto de las tres, ¿verdad? Lo mismo. ¿Cuál es la distancia media geométrica entre A y B? Entre A y B. Entonces, tenemos los subconductores. Entre A y B, entre A y B', entre A' y B y A'B'. Son cuatro distancias. 4. Ahí está, la raíz cuarta del producto. Esa es la distancia media geométrica entre las fases A y B mayúsculas no existentes. Es decir, acabo de calcular esta distancia AB. Esa distancia AB acabo de calcular. Entonces, entre A y C. Ahí está, entre A y C. ¿De acuerdo? Entre B y C. Ahí está, entre B y C. Y luego saco la raíz cúbica de las tres distancias. Esta es la distancia media geométrica de la única terna equivalente. En la realidad son dos, ¿no? Esta es de la única terna equivalente. La única. ¿De acuerdo? Entonces ya la puedo poner aquí. Distancia media geométrica y su radio medio geométrico que ya tenemos. Y listo, se acabó el tema. ¿De acuerdo? Dijimos además que no olvide que una cosa es calcular la inductancia de una terna y otra cosa es calcular la distancia de dos ternas. La inductancia de las dos ternas, ¿verdad? Una línea puede ser construida para que opere de esta manera. Ya sabemos, ya tenemos idea clarita de que cuando se hace un estudio de demanda, lo que me va a salir es esto, una curva de demanda que para los próximos 30 años, año 30, la demanda puede llegar, por decir algo, ¿no? 130 megavatios. Esta es la demanda.
acá los años, y acá los años. Entonces, yo ya sé que la línea la debo diseñar para el año 30, para la demanda proyectada, para el año 30. Y para el año 30, la demanda estudiada, proyectada, es 130 megavatios. Conclusión, yo debo diseñar para 130 megavatios. Entonces, pero tengo la alternativa de implementar una sola terna, como esta de acá, es una sola terna. O de repente la puedo hacer en 2 ternas, en donde cada terna tiene que llevar la mitad de 130, ¿verdad? La mitad de 130, o sea, 65 megavatios. Cada terna. Y de acuerdo con mi curva de demanda o mi curva de análisis de demanda, para la mitad, o sea, 65, yo ya voy a tener eso no es lineal, por supuesto, eso lo voy a tener ya, por decir algo, en el año 17. O sea, una sola terna me sirve hasta el año 17. En ese año yo tengo que montar la segunda terna. Y usted ve que la estructura está sin una terna. Entonces, en el año 17 cuelgo la segunda terna. Y la técnica de hoy en día es que podemos colgar la segunda terna en vivo. O sea, con línea caliente. Con tensión. Sin ningún problema. Entonces, hay líneas que se tienden de esa manera, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Instalo la primera terna. 17 años después, cuelgo la segunda terna. Pero, ahora usted sabe que cuando comienza a operar con una sola terna, la caída de tensión, por ejemplo, la caída de tensión, y ya veremos también que la eficiencia, la caída de tensión sobre todo, no es la misma caída de tensión de la misma terna cuando la otra terna está presente. O sea, cuando la otra terna está presente, o sea, esta terna de acá de la izquierda, funcionaba de una manera tal que, por ejemplo, su caída de tensión era un valor. Pero a partir del momento en que usted cuelga la segunda terna, la caída de tensión es otra. En esa misma terna. ¿Por qué? Porque hay un efecto mutuo, o hay un efecto entre ambos, y particularmente lo que sucede es que la reactancia de la línea, la reactancia de una de las ternas se ve afectada por la presencia de la otra debido al campo magnético que genera la inductancia y modifica la inductancia, porque hay una inductancia mutua que hay que considerar. Y entonces modifica la reactancia propia de una de las ternas. No lo olvide. Bueno, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en esta terna, ¿ven? ¿Cuál es la inductancia y reactancia de esta terna? Es muy simple, ¿no? La distancia media geométrica, ya sabemos calcularla, ¿verdad? El radio medio geométrico, vamos a ponerle 0.81 R, o sea, donde R es el radio exterior. Lo reemplazo y me sale la inductancia. Y por lo tanto, la reactancia. Ahí está, sin ningún problema. 0.4794 ohmios por kilómetro. Muy bien. Ahora vamos a calcular la reactancia cuando está la otra terna presente, pero con la secuencia de fases A, B y C. La primera es ABC. La otra también ABC. Entonces, calculo el radio del conductor equivalente A mayúscula. Ahí está. 32 centímetros. ¿De acuerdo? 32 centímetros. Tengo que poner el radio medio geométrico del conductor, de los dos, porque, de cualquiera, porque son iguales, y multiplicar por la distancia AA', 8.29, ¿no es cierto? En centímetros, 829. Ahí está el radio. Lo mismo hago para la segunda fase, BB', ¿no?
calculo radio del conductor B, mayúscula, inexistente. Calculo el radio del conductor C mayúscula, ¿no? Inexistente. Y luego calculo la media geométrica de las